Bueno, hermanos y hermanas, de verdad me siento contento de estar aquí nuevamente en Lima, Perú, después de un año de haber estado ausente en otros lugares de aquí de América Latina, en México, Guatemala. 2 veces estuve en Guatemala, estuve en Costa Rica, en Panamá, y aquí estoy nuevamente aquí en el lugar donde yo nací, en Perú. En realidad, pues, estaba comentando a ustedes que lo importante es darnos cuenta que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Porque sin Dios somos nada. Y estaba comentando incluso la forma como Satanás se viste como ángel de luz para poder mentir al pueblo de Dios. Por esa razón de que es importante buscar sabiduría y pedir a Dios conocimiento para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vemos la historia muy hermosa, por cierto, y hemos estado comentando sobre Salomón, el rey de Israel, que la promesa fue que antes ni después habría un rey como él, con bastante sabiduría, que la sabiduría viene de parte de Dios. Pero ¿por qué él tuvo sabiduría divina? Porque él se la pidió. ¿De qué manera? Cuando estaba en Gabaón, recuerden ustedes, en la noche vino Dios y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Él no le pidió dinero, él no le pidió la vida de sus enemigos, no le pidió sino solamente nada material, sino solamente le dijo: dame sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque una persona con poder, muchas veces hay pastores, no es una crítica, sino es la verdad, y otros dirigentes de otras iglesias que porque tienen cierto poder, cierta autoridad, comienzan a ejercer injusto dominio. Pero Salomón precisamente pidió sabiduría por ese propósito. Dice: dame, Señor, sabiduría para poder juzgar con justicia, para no cometer abusos. ¿Y qué dijo Dios? Le dio sabiduría y también le dio lo que no le pidió: abundancia económica. Por eso dice, ahí empieza la escritura que dice muy claro: buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto será dado por añadidura. Si nosotros buscamos a Dios de la forma correcta, ¿cómo hacemos la diferencia entre la forma correcta e incorrecta? ¿Cuál es la forma correcta para buscar a Dios? ¿A través de qué? De la oración. De la oración. La oración tiene que ser bien hecha, porque algunos, dice el Señor, que las oraciones de algunos no los escuchan, porque siempre busca su lado de beneficio. Hay gente que ora por un carro, ora por casas, pero no ora por crecer espiritualmente, no ora para que Dios proteja a sus hijos, no ora para que sus hijos sean buenos hombres y con el tiempo le sirvan a Él. ¿Qué es lo más importante? Entender que nada de lo que tenemos es nuestro. Hay gente que dice, siempre lo he dicho, mi casa, mi carro, mi chacra, mi finca, mis vacas, se mueren, ¿qué se llevan? No se llevan nada. Entonces, lo más importante es entender que el primer lugar en nuestras vidas debe ocupar siempre Dios. Amén. Cada momento de nuestras vidas entender que sin Dios somos nada. Salomón pidió sabiduría para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, para no cometer injusticia con el poder. Y hay una evidencia muy clara de aquellas 2 mujeres, recuerdan que estábamos hablando, las 2 mujeres que ambas habían tenido un hijo cada uno en su momento, y una de ellas se acostó encima de él y lo asfixió, prácticamente lo asesinó, y la otra cuidaba de su niño como un tesoro tan lindo, tan precioso, como una bendición de Dios que es un hijo para una mujer. Entonces, fíjense ustedes que ambas se presentaron ante el rey Salomón, y una de ellas mentía, pero lo hacía tan espectacular, lo hacía tan bien, que Salomón no sabía qué hacer. Entonces, la única forma de poder saber la verdad, él dijo lo siguiente al que estaba a su lado: sacate una espada. ¿Y qué dijo? Partir en 2 al niño y darle la mitad a una y darle la mitad a otra. ¿Cuál fue la reacción de la madre?
¿Cuál fue la reacción de la madre de aquel niño? Sus entrañas se conmovieron porque, exactamente, porque ella lo había tenido, había dado a luz con dolor, parió a ese hijo y sabía que ese hijo le pertenecía, pero prefería perderlo a antes verlo muerto. Y la otra que estaba mintiendo de una forma perfecta, porque en realidad la única forma de saber eso, la verdad, era haciendo lo que hizo Salomón. Amén. Y cuando vio que la otra decía, ni para mí ni para ti, partirme en dos, un sentimiento tan frío. Así ella ya había perdido. Exactamente, ya había partido a su hijo. No le importaba. No le importaba. Así hoy en día hay muchos evangélicos que no tienen dentro de ellos Corazón. un sentimiento de amor, un sentimiento de paz, Amén. de los que realmente queremos tenerlo siempre. Porque de esa forma Salomón dijo, darle a aquella mujer el hijo porque ella es la madre. ¿Cómo se dio cuenta? Por la actitud de aquella mujer. Se desprendió del niño, con tal de verlo vivo, dijo, darle a aquella mujer. ¿Qué significa? Darle a aquella persona el perdón por estar bien delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros perdonamos a nuestros enemigos? ¿Cuántos de nosotros perdonamos a la persona que nos han ofendido? Muchas veces nosotros no entendemos que en verdad el perdón es necesario para poder tener comunión con Dios. Porque sin Dios somos nada, de eso ya sabemos. Pero dice el Señor, si vas a dar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve a él y reconcíliate. ¿Por qué? Porque Dios no va a escuchar tu oración si dentro de ti hay un dolor, un sentimiento de rabia, de odio, de rencor. Porque muchas veces nosotros creemos que no odiamos a nadie, pero no nos damos cuenta. Si miramos hacia atrás, nuestra infancia, siempre lo he dicho, hemos tenido padres que han sido duros, éramos niños, tal vez hemos sido maltratados por ellos, hemos sido ignorados por ellos, porque muchas veces los padres pues cometemos errores y a veces esos errores marcan a nuestros hijos. A mí me marcó los errores de mi padre, pero tuve que perdonar a mi padre para estar bien con mi Señor. Porque el pecado, hermanos, yo siempre he comentado en otras oportunidades, incluso en México, en Guatemala, puse como ejemplo, cuando estaba en la universidad aquí en Perú, en Lima, en la década del 80, el doctor Ucañán, un profesor de biología, bueno, a veces lo confundo porque teníamos dos, agarró en una oportunidad, en una cátedra de biología, trajo una botella de agua, era febrero, y en esa fecha de febrero hace mucho calor, una botella de agua que esas que sudan por fuera, un vaso vacío y una botella de veneno. Y él lo puso en la mesa y comenzó delante del salón de clases diciendo, abrió la botella y vació el agua en el vaso e invitó a la gente, ¿cuántos de ustedes quieren tomar el agua? Y el agua se veía sabrosa, estábamos en pleno calor y el laboratorio no tenía aire acondicionado, ni siquiera ventiladores, pero tenía ventanas, pero se sentía el calor. Y todo el mundo pues estaba con sed, sobre todo las muchachas, ¿no? Ustedes las damas, y decían yo, y también lo decíamos nosotros los varones. Entonces él agarró, fíjense la sorpresa que nos dio, abrió la botella de veneno y esos goteros especiales que hay en los laboratorios lo metió en la botella de veneno y absorbió un poquito y solamente echó una gota de veneno en el vaso con agua y dijo lo siguiente, ahora ¿cuántos de ustedes quieren tomarlo? ¿Ustedes creen que alguien dijo yo? ¿Ustedes tomarían el vaso con agua con una gota de veneno, hermana? No. ¿Usted? ¿Por qué? ¿Por qué no lo harían? Porque saben que ese veneno les va a afectar los intestinos. Quizás no los mate, pero los intoxique. Así es el pecado.
el pecado, o sea, así sea, por más pequeño que sea. Hay gente que cree que solamente el pecado es fornicar, adulterar, también es ser orgulloso, ser vanidoso, ser prepotente, ser arrogante. Son pecados que a veces nosotros creemos que no estamos equivocados, pero sí nos afecta. Porque nuestra relación con Dios no va a ser la misma. Porque cuando oremos a Dios, para que seamos escuchados por Él, tenemos que tener, como dice, nuestros vestidos blancos, sin mancha, sin arrugas. Por eso tenemos que entender que así como Salomón pidió sabiduría para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, también tenemos que darnos cuenta nosotros. Orar al Señor para poder ver dentro de nosotros en qué nos equivocamos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos divorcios. ¿Por qué hay divorcios en el pueblo de Dios? ¿Por qué? Les voy a decir por qué, hermanos. Hay tres cosas que tenemos que entender. Yo siempre le he dicho, lo he descrito, lo digo OEA. OEA, no quiero decir que está hablando de la Organización de Estados Americanos, no. OEA significa oración, escrituras y ayuno. ¿Qué sucede con la oración? Si nosotros entendemos qué significado tiene la oración, entenderíamos perfectamente que es un ancla en un día tormentoso. Porque ¿qué es la barca en la cual estamos montados o estamos dentro? Es nuestro hogar. Nuestro hogar es una barca y el agua es el mundo. Y las olas, las tempestades son las pruebas que van a golpear a nuestro hogar. ¿Por qué hay muchos divorcios, hermana Erika? ¿Por qué hay muchos divorcios, hermana? ¿Por qué? En primer lugar, el ser cristiano, tenemos que entender que nosotros no somos prácticamente personas capaces de resolver los problemas del hogar si no tenemos la ayuda de Dios. Hay una parábola que quiero que aprendan esta parte. La parábola donde dice el Señor, el hombre que hizo su casa en una roca y la otra que hizo su casa en la arena. Está hablando de los cristianos, de la gente que creemos en Él. Muchas veces creemos que viniendo a la iglesia, que solamente cantando aquí los himnos, los coritos, orando, ayunando en grupo, estamos sembrados en la roca. No, hermano, no se equivoque. ¿Qué quiere decir la roca? ¿Quién es la roca para nosotros? Jesucristo. Tenemos que estar cimentados en Jesucristo. Cimentar nuestros hijos en Jesucristo. Cimentar nuestra relación con nuestros esposos o esposas en Cristo. Y también todo lo que tenemos que cimentarlo en Cristo. ¿Y cómo lo cimentamos? Lógicamente, tenemos que venir a la iglesia. De eso no lo dudo. Tenemos que venir a la iglesia. Tenemos que pagar nuestras ofrendas. Quizás nuestros diezmos también. Tenemos que hacerlo. Pero, aparte de ello, lo más importante, ¿sabe cuál es, hermanos? Para estar en la roca, que es Cristo, es la oración. La oración. Si ustedes no oran en pareja, ¿usted ora con su esposo, hermana? ¿Verdad que no? Bueno, hágalo ahora. Y Erika, ¿usted ora con su esposo? De rodillas, los dos, de rodillas, todos los días. Porque fíjate lo que dice aquí, en Mateo 18:20. El tema es importante. Darnos cuenta de la razón por qué existen los divorcios. Mateo 18:20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice en medio de ellos. Si entendemos qué significa esta parte, voy a leerlo otra vez. ¿Ya encontraron Mateo? 18:20, porque donde están dos o tres
congregados, arrodillados. De eso se trata, arrodillados, suplicando, invocando mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante de la oración? El Señor está diciendo bien claro, le digo por tercera vez, porque donde están dos o tres, ¿cuántos son la pareja? Dos. Si hay tres, ya está hablando de los hijos, de la familia. Por eso que es importante darnos cuenta que estar cimentados en la roca no solamente es venir a la iglesia, no solamente es participar cantando, alabando a Dios, sino también como familia, orando. Por eso le pregunté a la hermana Erika y pregunto a la hermana y a todos ustedes, ¿cuántos oran con sus esposos? No, de verdad que no lo hacen. ¿Por qué? Porque creen que solamente con venir a la iglesia es suficiente. No, hermanos. Estar cimentados en la roca es dice bien claro la palabra, vinieron los vientos, ¿verdad? Vinieron los vientos, golpean esa roca, pero si están firmes en Jesucristo, jamás van a ser removidos. Exactamente, ni tampoco derribados. Porque recuerden ustedes, siempre he dicho que Cristo es nuestra ancla. Amén. Nuestra ancla, nuestro puerto seguro. Porque dice aquí bien claro, para volver a interpretar esta escritura de la forma correcta, como siempre se debe hacer. Porque donde están dos o tres colgados en mi nombre, allí estoy yo. Congregados, ¿qué? De rodillas, invocando, llamando, clamando. ¿Qué es una pareja? Quieren entenderse, quieren amarse, quieren cuidarse, quieren mimarse. Clamen a Dios, invoquen a Dios, llamen a Dios. Eso es lo más importante. No solamente venir a la iglesia, es una parte, sí es verdad, pero lo más importante para que tu hogar esté cimentado en la roca que se llama Jesucristo. Dice bien claro aquí, ¿no? Dice una vez más, porque donde están dos o tres congregados, invocando, clamando, llamando, porque aquel que pide, recibe. Aquel que llama. ¿Y cómo se hace? A través de la oración. Decirle, Señor, por favor, ayúdame a comprender a mi esposo, Señor. Y también decirle, Señor, ayúdame a cambiar. Y lo más importante es que los dos tienen que hacerlo. Dice, allí estoy. ¿Dónde está él? En un costado. En el medio. En el medio. ¿Qué es el medio? ¿Qué es un mediador? ¿Quién se pone en el medio de un partido de fútbol? Un árbitro, ¿verdad? Para dirigir, para ver quién comete infracción, a ver si quién comete un foul. Igual también en el boxeo. Un árbitro se pone en el medio para evitar que haya abusos, ¿no? Que golpes bajos, y así va a ser la presencia de Dios en sus vidas. Si invocamos a Dios de verdad, clamamos a Dios, esa pareja, dice bien claro, una familia que ora unida permanece unida. Amén. Por esa razón que también vemos hijos que se están descarriando. ¿Por qué se descarrían los hijos de cristianos? Porque los padres no entienden que los hijos no son de ellos. Amén. Erika, tus hijos no son tuyos. ¿Me entiendes? Los hijos tampoco son. ¿Cómo te llamas tu hermana? Julie, tus hijos también no son tuyos. Igual también la hermana Délida, los hijos no son de ella. ¿Y cómo te llamas tu hermana? Eugenia. Hermana Eugenia, tus hijos tampoco son tuyos. Porque si fueran tuyos, Dios, en realidad, si te lo hubiese dado a ti como propiedad, no muriera. Si Dios quiere, se la lleva a ella. Julie, o tú puedes evitarlo. No. Exacto. Erika, ¿tú puedes evitar que tu hija se muera? No. Yo tampoco puedo evitar que mis hijos mueran. No. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que los hijos que tenemos simplemente son prestados. Son seres que amamos y debemos entregarlo a Dios. Amén. Porque Él, por un momento, puede pedirnos. De repente, el deseo de una mujer o de un hombre
es que nosotros moramos primero, que los hijos nos entierren. Pero ¿cuántos padres han enterrado a sus hijos con aquel dolor, con aquella tristeza? ¿Por qué? Porque no entienden que los hijos no son de ellos. Job perdió, ¿a cuántos perdió? A todos, a todos perdió. Y quedó arruinado económicamente. ¿Qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Por esa razón es importante darnos cuenta que una pareja, hermano Eugenia, hermana Yuli, tú tienes que orar con tu esposo. Ora por él. ¿Él es cristiano? Bueno, ora, háblele, explícale qué es la oración. 23 años duré con mi esposa. 23 años. ¿Por qué no mantuvimos 23 años? La oración, ayuno y escrituras fueron nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. No fue perfecto. Hubo, hermanos, problemas, dificultades, pero la oración, como dice el Señor bien claro, la casa que está cimentada sobre la roca, ¿qué va a pasar contra eso? Cuando vengan vientos, golpes, mareas, tempestades, no va a caer. ¿Por qué no va a caer, Erika? Porque está sobre la roca. Que es Cristo Jesús. ¿Y cuál es la clave? La oración. Segundo, vamos a leer aquí. Vamos a terminar, este es corto. Dice en Juan, capítulo 5, 39. Es el segundo paso. Primero la oración. Segundo es la lectura de las escrituras. Aquí en Perú he visto muchos divorcios. ¿Por qué? Porque no entienden que el primer lugar en sus vidas tiene que estar Cristo. Hay gente que cree que yendo a la iglesia solamente, cantando en los coros, predicando en la calle es suficiente. No, hermano, fue una parte. Pero para que Dios esté en tu familia, eso va a depender mucho de la oración. ¿Qué es la oración? Es una comunicación directa, abierta con Dios. Es una conversación íntima con el Señor. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Exactamente. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es la vida eterna? Lograr alcanzar, vivir con Dios. ¿Cuántos de ustedes desean vivir con Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir con Dios? Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Estudiar y aplicarlo a nuestras vidas. Meditar. Escudriñar es estudiar, meditar, ¿qué más? Interpretar y luego aplicarlo a nuestras vidas. Dice bien claro: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son lo que dan Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? Un ser bondadoso, un ser misericordioso, lleno de paz, daba la paz, el amor, la armonía, sanaba enfermos. Tenemos que orar al Señor primero, entendiendo que Él tiene el poder. Si tienes problemas en tu casa, tienes problemas con tu esposo, tienes problemas con tus hijos, Dios cambia al drogadicto, Dios cambia al homosexual, Dios cambia al delincuente, Dios cambia al borracho. ¿Por qué no puede hacer de tu hogar la sucursal del cielo? Amén. Por esa razón, quiero que entiendan, hermanas, ustedes, mujeres, que el divorcio está dentro de la iglesia porque no cumplen, no viven y no saben, no entienden que la roca es Cristo. ¿Y cómo se tiene a Cristo en nuestras vidas? A través de la oración. Y luego, las escrituras, escudriñándolas, interpretándolas correctamente. Y como dice la hermana, estudiando y aplicándolo ¿en quién? En nuestras vidas. Porque dice bien claro: porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Que es una promesa de Dios que después que muramos, vamos a vivir ¿con quién? Con Cristo. Depende de ustedes. Amén. Si nosotros elegimos seguir a Dios y vivir de acuerdo a Dios. Y lo último es el ayuno. Isaías 58:6. Lo que estamos haciendo aquí, el verdadero ayuno. ¿Verdad, hermana Erika? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ayuno. Buscando a Dios a través de la oración.
entendiendo que las Escrituras nos enseñan que si buscamos a Dios, dice bien claro, el que temprano me busca, Me hallará. temprano me hallará. Es una promesa que tenemos que entender que Dios debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. El ayuno, Isaías 58:6, dice aquí, una pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Resaltar las ligaduras. ¿Qué son ligaduras? Algo que te está sujetando, algo que te está impidiendo que si está amarrada de manos puedas agarrar o sostener algo que tú deseas. Y si está en los pies, que te está atando para poder caminar libremente. Dice, ligaduras de impiedad. ¿Qué es impiedad? Vamos a hablar, ¿qué es la impiedad? La impiedad es lo opuesto a la piedad. ¿Qué es la piedad? Una persona misericordiosa. La hermana Nieves es cariñosa. Conoce la palabra de Dios. Pero conociendo, dice bien claro, para romper las ligaduras de impiedad son aquellas personas que conociendo la palabra de Dios no la viven. Dice, de impiedad, son insensibles. Viene alguien a pedirte un favor, tú no se lo haces. ¿Por qué? No es porque sean malos, les voy a decir esto, ¿no? Porque siempre nosotros hemos sido burlados. A ti, ¿cuánta gente te ha robado, Erika? Te ha mentido, te ha estafado. A ti también, Nieves, cuánta gente que tú has regalado 2, 3 soles, dicen que tienen hambre y tú le das y después te das cuenta que compran droga, que toman alcohol con ese dinero. Tú te sientes burlada, te sientes que en verdad, Yuli, ¿usted le ha pasado eso o no? Entonces, ¿qué hace esa acción? ¿Qué provoca? Que en ti provoca que te vuelvas dura, que te vuelvas insensible, que ya no te importen las personas que necesitan, porque crees que todos son mentirosos. Eso se llama impiedad. Volverte insensible es impiedad. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Es romper las ligaduras, desatar de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Qué es soltar las cargas? Por ejemplo, ¿qué es soltar cargas de opresión? A mí, ¿qué me puede oprimir? El dolor, la tristeza, la angustia, que otras personas me traten mal, y eso me causa odio, rencor, resentimiento. Tenemos que desatar las ligaduras de impiedad, soltar, hay que botar esa tristeza, ese dolor, ese rencor, ese resentimiento que nos oprimen y no nos dejan ser felices, y dejar ir libres a los quebrantados. Ya no odies a las personas que te han hecho daño. Déjalos libres. No es tan fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque alguien que te robó, que te estafó, que te mintió, que te maltrató, que te hizo un daño en la iglesia, sea un pastor o cualquier otra persona, que te haya difamado, que te haya calumniado, sé que en realidad mancha tu honor. Conmigo lo han hecho. Pero sin embargo, dice aquí, el ayuno. Dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí. Señor escogió este ayuno para que nosotros dejemos ir libre a los quebrantados. Porque nosotros quebrantamos a la gente. Ese tipo es tal por cual, porque tenemos un resentimiento. Nosotros tenemos que dejarlos ir y también romper todo yugo de amargura. A veces cuando tenemos amargura tratamos mal a nuestros hijos, tratamos mal a nuestro esposo, tratamos mal a la esposa. Esas cosas tenemos que evitar. Por esa razón, los divorcios hoy en día se deben dentro de la iglesia, porque la gente no ora, no lee las escrituras, ni las aplica a su vida, y mucho menos ayuna. A veces ayunan con un propósito que a veces no tiene sentido, ¿ok? Dice el Señor bien claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no olvides lo siguiente, que tu prójimo no es tu vecino, tu prójimo no es el que vive al frente. La palabra prójimo deriva de próximo. ¿Quién vive contigo? Nieves. Tus hijos, ¿quién más? Dice, amarás a tu próximo como a ti mismo. Tienes que amar a tu esposo con cariño, con respeto,
a tus hijos también. No consentirlos todos. Hay gente que confunde, hay madres que confunden el amor a los hijos con alcahuetearles, toda sinvergüenzura. De verdad. Por esa razón de que los homosexuales, los drogadictos, los alcohólicos, ¿de dónde salen? De los mismos hogares. Y son tristeza para la familia. Mis amados hermanos, este es el mensaje de esta tarde. Ya creo que es las 2 de la tarde. Son las 1:30 aquí en Lima. Estoy contento de estar nuevamente entre ustedes. Y tengo tantas cosas que contarles. Pero ¿están entendiendo el mensaje? Amén. ¿Lo ha entendido, hermana? Usted llegó recién, ¿verdad, hermana Nieves? Pero lo entendió. ¿Entendió, hermana? También, sí, del ayuno. Es importante darnos cuenta el propósito del ayuno. Pero falta la oración y falta que entiendan las escrituras, escudriñar las escrituras, que es importante. Escudriñar no solamente es leerla, interpretarla, sino también aplicarla a tu vida. Porque dice bien claro, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si es verdad, si vivimos los mandamientos de Dios, aplicando lo que leemos y lo que escuchamos en nuestras vidas, sabemos que vamos a llegar a algún momento cuando muramos, si somos dignos de ver a Dios. Y dice, y en ellas son las que dan testimonio de mí, de que Cristo sana y salva. A pesar de los años que han pasado, todavía Cristo está vigente y sus milagros también. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y yo con estas cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor.